tal vez viven solas o no sé, o no saben, que lo otro es que no saben que tengan COVID, y porque puede ser que no tengan tos y se sientan bien y de un momento a otro caen y después detectan, más bien es primero hicieron niveles bajos de oxígeno, cayeron y después le hicieron un examen y vieron que era que tenían COVID-19. Entonces se reportan algunos casos en esas condiciones. Personas que no saben que tienen COVID siguen haciendo una vida más o menos normal y prácticamente terminan llegando al hospital en condiciones muy críticas donde ya hay muy poco que ofrecerles. ¿Por qué? Porque ya la neumonía está muy avanzada, porque ya empiezan los otros características de la enfermedad como la tormenta citoquímica o las trombosis generalizadas, que ya es un cuadro casi irreversible. El uso de este aparato, el oxímetro, resulta vital para detectar a tiempo ese síntoma tan dominante y fatal. Sin embargo, los expertos sugieren que existen otras formas para sospechar de neumonía silenciosa. Si uno siente que la frecuencia está acelerada, o si está con dificultad para respirar, o si ve bueno, obviamente si tiene tos, fiebre, todos los síntomas que ya sabemos del COVID, pero también es importante detectar tempranamente esos síntomas de coloración azul que obviamente uno no desearía tener y que es importante como una alerta. Una persona que es de riesgo, que es mayor de 60 años, que es diabética, que es hipertensa, cardiópata y que además ya se sabe que tiene COVID porque ya se diagnosticó, pero no se encuentra en una situación crítica como para estar en el hospital, es necesario que las personas que los llegan a visitar, etcétera, midan el oxígeno para saber cómo va esta evolución. En el momento en que hay un descenso en este parámetro, es un indicador de correr a un hospital antes de que presente los datos ya de neumonía florida. En la mayoría de personas, la saturación normal de oxígeno en la sangre es de 94 al 100%, pero en otros países se reportan casos de contagiados con el coronavirus con saturaciones tan bajas de hasta 50%, o sea, sinónimo de un colapso total. Llevaban varios días con neumonía silenciosa, pero al consultar de nuevo con un médico por falta de aire, ya estaban en estado crítico. Pero muy buenas noches. En este viernes 4 de septiembre quisiera Abro el audio ahora, ¿me escuchan mejor? ¿Tenemos un mejor audio ahora? ¿Ustedes me pueden decir si se escucha bien? Alguien que me puede escribir por el chat a ver cómo escucha, por favor. Eco, ¿ahora sí? Excelente. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bajó el eco, perdonen. ¿Sí? Ok. Excelente. Si nos escuchan bien, entonces comenzamos ahí, ¿verdad, Gana? efectivamente. Bueno, pues para iniciar queremos agradecer nuevamente el acudir a esta cita que les planteamos cada semana en viernes a las 7:30 de la noche, buscando que sea un espacio donde ya pues estemos de vuelta en nuestros hogares, hayamos terminado la jornada laboral y tengamos ese tiempo, esa disponibilidad para poder relajarnos un poquito y atender situaciones de nuestro interés que van vinculadas a nuestro bienestar y sobre todo a nuestra área de salud, ¿verdad? Salud integral, salud física, salud mental, salud espiritual.
esa triada perfecta que nos hace mantenernos en equilibrio y poder vivir de la mejor manera. Así es de que bienvenidos a cada uno de ustedes en esta noche. Es para nosotros un gusto poder compartir una noche de viernes más. Situación que no sería posible si no fuera por el infinito amor y la gracia de Dios Padre, que nos da ese regalo maravilloso de la vida y que nos permite día a día, momento a momento, ir cumpliendo, ¿verdad?, esas expectativas, esos proyectos, esos propósitos que cada uno de nosotros tenemos. Y claro, he sabido de muchos de ustedes que dentro de nuestros proyectos está pues profundizar en lo que es la medicina integrativa y poder compartir con todas las personas que se quieran acercar a nuestro círculo de salud integral. Así es de que hoy por la noche, Padre Santo, te queremos dar infinitas gracias, Señor mi Dios, por todo lo que nos has dado. Gracias, Padre, por el regalo maravilloso de nuestras vidas, ese regalo que ya está ahí, en la misma cama donde estamos reposando, guardando el sueño, Señor. Basta con que abramos los ojos para que podamos percibir ese primer respiro consciente y nos demos cuenta, Señor, que por un día más nos has dado ese presente maravilloso, esa página en blanco para que podamos continuar escribiendo la historia de nuestra vida, con altas y bajas, porque forma parte de nuestra condición humana, pero siempre, Señor, sabiendo que te tenemos a ti, que tú eres nuestro respaldo, que tú eres nuestro resguardo y que si te tenemos a ti, Señor, no nos puede hacer falta nada. Así es de que hoy queremos agradecerte por nuestra vida, por la oportunidad de haber iniciado el 9º mes del año y por tanta cosa maravillosa que tienes para cada uno de nosotros. También queremos aprovechar, Señor, para poner en tus manos nuestras necesidades, esas necesidades comunes, pero también las necesidades individuales, Señor, porque tú que bien nos conoces a cada uno por nombre, pues conoces también de esas necesidades que tenemos, si son de salud, si son de trabajo, si son económicas, si son personales, Padre Santo, tú bien sabes de ellas. Y sabemos nosotros también que tú en justa medida nos vas a ir resolviendo, Padre bendito, en tu tiempo. Por eso hoy te pedimos, Padre, que nos regales el don de la paciencia para poder esperar ese momento adecuado, ni antes ni después, sino que cuando tú así lo decidas, Señor. Hoy te damos gracias por todo, Padre amado. Amén y amén. Muy buenas noches a todos. Oficialmente damos por inaugurada la plática de hoy, viernes 4. Así que Francisco, adelante. Vamos a iniciar. Primero quiero contar, antes de, perdón por cortarte así, pero hoy va a ser, espero yo, un poquito más comprimida la charla. No vamos a contar con más miembros acá en el panel de expositores, únicamente Francisco y yo, por razones que cada uno va teniendo sus diferentes actividades, ¿verdad? Así es de que, respetando un poco esos espacios, pues hoy seremos únicamente nosotros dos los que vamos a exponer para cada uno de ustedes. ¿De qué hablamos el día de hoy? Buenas noches, bienvenidos todos. Pues hoy hablamos de dos temas interesantes. Hablamos de afecciones posteriores de vías respiratorias, posteriores al contagio de COVID, un tema que nos ha llamado mucho la atención, especialmente por la neumonía silenciosa, que era el tema que ustedes miraban al principio de la presentación de esta noche. Es para nosotros importante hablar de estos temas porque son temas de los que no habla nadie y que realmente conocemos solamente si alguien se contagia o no. Pero hay que decir de que el de la neumonía silenciosa nos preocupa de sobremanera porque muchos pacientes se hacen a la idea en el hogar, no, lo que yo tengo es gripe, eso no es COVID o no es SARS. Entonces lo dejan pasar y es hasta que están montados ya en esta neumonía silenciosa que se dan cuenta del riesgo que representa esto para su salud. Entonces queremos hablar de ese tema hoy en la noche. Veremos, como ya es costumbre, nuestras gráficas y nuestras estadísticas de la semana para empezar, Carla. Y luego hablaremos también de algunas plantas que tienen potencial ante el coronavirus. Esta información es muy visual, entonces esta, por ejemplo, no podemos presentarla en el programa porque no se entiende con tanta facilidad.
Entonces, he de decirles de que quienes han tomado el tiempo en esta noche de estar con nosotros, les recomendaría que tengan un papelito y un lápiz para que vayan apuntando los nombres de las plantas y que no se les olviden. Porque sí hay muchos detalles, Carla, que vale la pena recordar. También está la otra modalidad, si hay alguien más con un teléfono, pues activen esa cámara y pueden irle tomando fotos a las diapositivas que vamos a ir pasando. Sí, bienvenidos todos. Entonces, comenzamos la presentación de hoy en la noche, hablando de que muchos pacientes nos dicen que se contagiaron, que no entran en la estadística. Si los números que nos fueran presentando fueran reales y siguiéramos lo indicado por COPRE-COVID, los números que vamos a ver a continuación deberíamos de ser multiplicados por 10 para tener una idea de más o menos cuántos contagios hay. Y luego hay que decir de que la tasa de personas contagiadas es sumamente alta y de estos muchos presentan un cuadro sintomático posterior, que es de lo que nosotros vamos a hablar después, ¿verdad? Pero veamos las gráficas. Esta es la gráfica que nos presenta el laboratorio de datos. Estas gráficas no las hago yo, las hace una empresa específica en esto. 77.040 casos reportados en totalidad. Nuevos casos reportados el día de hoy, 682. El total de fallecidos, un 3.67%. Y los tamizados reportados en este día, 3.153. Seguimos todavía en la búsqueda de que se reporte la cantidad de pruebas que necesitamos. Se ha ofrecido de parte de las autoridades el tamizar por encima de 5.000 quetzales, 5.000 pruebas al día. Y desgraciadamente no pasamos de las 3.000. Entonces esto nos da una falsa probabilidad de la realidad, porque muchas de estas pruebas no están al alcance de toda la población. Debemos de decir que podrían estar disponibles acá en la ciudad capital y si a nosotros nos cuesta encontrarlas, ya se imaginan ustedes los aprietos que tiene que pasar mi amigo que está en Tamaú, Baja Verapaz, o que podría estar en Huehuetenango, o que podría estar en La Tinta, en Varillas, qué sé yo. Cómo hacerse de una prueba allá y cómo trasladar esa información para acá es imposible. Entonces, sabemos de que es un dato que está perdido y que lo que siguen haciendo es manejando los datos. Si vemos, por ejemplo, los números de la semana pasada, teníamos 1.066 positivos al mismo viernes y 24 fallecidos. Voy a regresar la gráfica. Tenemos 682 casos nuevos y... Si colocamos viñetas serían las que aparecen por, aparecen millones o pequeños círculos. Y si por sangrado... Sellado. Ahora sí. Qué raro que lo haya dejado pasar porque habíamos puesto que silenciaran a todos los micrófonos. Vamos a ver. Me consta en horarios de dar clases que esto falla muchas veces. Ok, si vemos entonces los números de la semana pasada, solo déjenme revisar el chat. ¿Ahora ya nos escucha? ¿Denise? Vamos a ver. Se supone que no tengo... Bueno, pues yo lo oigo bastante bien. No, ahí estamos. Ya, okay. Ya nos Gracias. Escucha. Gracias, ya no. Excelente. Muy bien, entonces vemos los datos de la semana pasada y quiero que veamos la tasa de letalidad 3.71. Si nosotros vamos a ver nuestra tasa de letalidad para esta semana es 1.53. O sea, seguimos en el tema de que lo que están haciendo es que la están haciendo bajar a golpes, ¿verdad? Y es reportando menos casos de los que se deberían de reportar. En estos últimos 14 días han habido 10.188 reportados. 156 fallecidos, que usted y yo y todos los guatemaltecos sabemos que el número es muy alto. La incidencia de casos es 61.71 por cada 100.000 habitantes, que es una tasa alta todavía. Y la tasa de positividad que sigue siendo 24.55%. Es importante decir para nosotros de que en 15 días solo hemos tamizado 41.000 pruebas. Si nosotros multiplicáramos esto, tendríamos que tener 2 veces esta cantidad más, ¿verdad? Tendrían que ser 150.000. Entonces, sí, son datos que nos preocupan, ¿verdad? Son datos que nos preocupan porque están haciéndolos bajar y a la gente le perdió el interés a la estadística. Ya no observan el semáforo ni las indicaciones, sino que cada quien se ha dejado llevar por lo que considera su impulso natural. Si nosotros vemos, por ejemplo, los datos acumulados en Guatemala, Carla, es interesante ver que del 1 de mayo al 1 de septiembre, el comportamiento de casos tamizados reportados va hacia arriba, ¿sí? Que tenemos que ver que el de fallecidos reportados lo han mantenido quebradito abajo, aunque sabemos de que la cantidad de gente que ha muerto ha sido bien alta, y la cantidad de casos reportados, pues todavía no es la cantidad que nosotros esperaríamos.
Voy a regresar un par de gráficas. Vemos esta que es interesante porque nos marca a nosotros los tamizados. Y es aquí donde yo les digo, ¿verdad? La cantidad de pruebas que estamos pasando es relativamente muy baja todavía. Entonces lo que sucede es de que nuestro índice de detección es muy bajo comparado con el que podríamos tener en otros países. Si vemos, por ejemplo, los casos reportados diarios, ha bajado la cantidad de casos reportados diarios, sí, pero es porque están corriendo menos pruebas, ¿verdad? Entonces, es una mentira, es una falacia, hay que decir la verdad. Sobre esto, yo esperaría de que cada vez nos sorprendamos más de las decisiones que se toman. Y les digo, nos sorprendamos más de las decisiones que se toman, porque yo veía, por ejemplo, hoy un reporte de Coprecovid, donde ya se autorizaba a los gimnasios, único país del mundo, digo yo, no he revisado las estadísticas, pero yo diría que podría ser así, único país del mundo que va a abrir sus gimnasios. Y acá vamos a iniciar una prueba con 25 gimnasios. Yo vi hace unos días unos gimnasios que estaban siendo habilitados creo que en Corea o en Japón, donde definitivamente habían armado como una especie de cubículos acrílicos, donde realmente era pues un espacio totalmente individualizado para cada persona. Pero aquí es donde les digo, aplica mucho esta parte del sentido común, ¿verdad? Porque si yo realmente veo que el lugar no guarda esos aspectos que me hagan estar segura en cuanto a evitar un contagio, pues no debo de acercarme, no debo de hacer uso de este tipo de instalaciones, por lo menos por el momento, ¿verdad? Esperemos en Dios y en que esto pues, vaya mejorando. Bueno, tal y como tú dices, ya hay otros países del mundo como Italia que tienen abiertos los gimnasios y en esa nueva normalidad, por ejemplo, Italia reportó hoy en una zona solamente hoy 2.000 casos positivos, o sea, van a empezar a tener rebrotes. Y no estoy diciendo de que solamente se presenten en los gimnasios, sino que ya empezaron a abrir clubes y empezaron a abrir otro tipo de actividades. Entonces, mientras más se abra, más va a ser la opción de contagio. Sí, pero tenemos que entender que en un gimnasio realmente transpiramos, exhalamos, o sea, hay toma y expulsión de aire en cuestión profunda, hay transpiración, hay una serie de fluidos. Y pues bueno, que Dios guarde a las personas, que Dios las proteja y que realmente puedan trabajar de una manera que realmente les permita estar seguros. Otro punto importante es que, si vamos a ser honestos, el uso de la mascarilla, el cubrebocas, como usted le quiera llamar o lo que usted esté utilizando, definitivamente que se hace necesario para evitar el contagio de ida y de venida. Pero tenemos que entender que mientras que tenemos este accesorio colocado, estamos respirando también nuestro propio aire viciado. Entonces, imagínese usted qué cantidad de aire viciado va a estar usted exhalando en el momento en el que está haciendo ejercicio. De tal manera, nosotros hemos insistido varias veces que si usted va a caminar, pues, o si usted va a salir, pues que sea una caminata para no estar en sedentarismo, pero que no trote, que no corra, porque realmente es disminuir esa capacidad respiratoria, lejos de ejercitarse para poder mejorar la cantidad y la calidad de oxígeno que está teniendo y que está tomando. Una publicación del 25 de junio en Oslo, Noruega, hablaba de si era seguro ir a los gimnasios o no. De acuerdo a la muestra que fue tomada de 3.764 personas de 18 a 64 años, habían dos grupos, uno que sí tenía la costumbre de usar los gimnasios y otros que no los deberían de hacer. Se dieron las facilidades, se realizó la investigación. El 82% de personas usaron el gimnasio por lo menos una vez durante el periodo de 2 semanas y el 40% lo usó más de 6 veces. Hay que decir que después de 2 semanas se realizaron pruebas y muchas de las personas no resultaron positivas, por lo que concluyeron de que no aumenta el riesgo de reinfectarse de coronavirus, aunque no todos los expertos estuvieron de acuerdo en los resultados del estudio. 6 semanas después se hicieron pruebas y entonces ya había un 15% de contagiados, o sea que la tasa no bajó. No, y estamos hablando también de meses tempranos. Si vamos a medir junio, pues estamos hablando ya de 3 meses antes de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Bajo otro tipo de condiciones también. Así es de que lo único que nosotros queremos hacer es mención de que se va a reabrir esta área social, digámoslo así, y que definitivamente hay que tener todo tipo de precaución,
Si ustedes de las personas que ya se van a reincorporar a su rutina de gimnasio, pues que primero de evaluar, de ver qué tipo de normas están siguiendo y pues evaluar si realmente vale la pena. Y si no, pues está el ejercicio al aire libre en áreas donde son poco concurridas. Incluso se recomienda que si usted tiene la oportunidad de ir a un campo al aire libre donde no haya más personas, usted puede practicar una caminata incluso sin mascarilla, que eso es a lo que yo le voy tirando por lo menos una vez a la semana, ¿verdad? Tratar de poder tener esa capacidad para respirar aire un tanto puro y libre, ¿verdad? Sin necesidad de tener un artículo de estos sobre las fosas nasales ni la cavidad oral. Hay que decir, Carla, de que vivimos una situación inédita en la historia de la medicina, desde luego producida por la pandemia de COVID-19. Esto ha modificado la situación de los sistemas de salud a nivel mundial y también nos hablará a nosotros de la forma en la que tenemos que enfrentar las enfermedades respiratorias y a modo particular, cómo tenemos que valorar a la gente que tiene ya estas patologías, que es otro grupo de atención bien interesante. Entonces empezaremos a hablar del tema, ya que hablamos de las estadísticas. Nuevamente nuestra recomendación, si puede quedarse en casa, hágalo. Coprecovid decía en una conferencia de prensa esta semana que para la segunda quincena de septiembre esperan un pico. Yo esperaría que esta semana ya los casos sean un poco más abundantes, aunque hemos de ver las estadísticas en los hospitales que siguen siendo altas, ¿verdad? El Hospital San Juan de Dios reportó esta semana un incremento nuevamente del 10% en la afluencia de pacientes que estaban llegando a la emergencia de adultos a dicho nosocomio, pero que tristemente no solo se daba un incremento en la cantidad de pacientes, sino que también los pacientes que se estaban presentando al hospital ya iban con cuadros complicados a nivel respiratorio y circulatorio. Y esto es un punto importante. ¿Por qué han bajado mucho las estadísticas? Porque hay muchas personas que ya no están acudiendo a los centros asistenciales. Se la juegan en la casa. Entonces dicen, bueno, han oído experiencias posiblemente negativas de algunas personas y dicen, no, yo ni loco voy a ir al hospital. Pero tenemos que entender también que esta enfermedad tiene una evolución y que hay un momento en donde está bien, yo me puedo quedar en casa, siempre y cuando tenga una supervisión y un seguimiento de un facultativo. Pero que en el momento que se presenta A, una complicación, B, dificultades o cambios que realmente me hagan pensar que esto no está evolucionando para lo positivo, pues es el momento de hacer uso de uno de los servicios de salud. Mi consejo realmente, si usted no cuenta con absolutamente todo, pues mejor vaya y acuda. Por lo menos nosotros eso es lo que hemos pensado. Si en algún momento nos tocara, pues bueno, nosotros nos preparamos acá con un servicio lo más equipado posible, pero dado el momento, ya no siendo nosotros los que decidamos que alguien piense que lo correcto es llevarnos a un centro hospitalario, pues bueno, tratar de hacerlo a nivel nacional, porque realmente las otras opciones son totalmente fuera del contexto cuando hablamos de la situación económica, ¿verdad? Entonces, sí hay que ser, por eso es tan importante el seguirnos cuidando, el seguir en esta situación es cierto, hay una nueva normalidad, hay una reapertura para que la economía no siga sufriendo. Entiendo que hay un sector lastimado, pero quiero decirle que realmente los lastimados somos toda la población, no solo de Guatemala ni del mundo, pero también cuando hablamos realmente con una reapertura casi siempre van a ser, desde mi perspectiva, los beneficiados, pues la clase pudiente, que regularmente son los dueños de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, ¿verdad? Así es de que hay que involucrarnos, hay que incorporarnos a esta nueva normalidad, porque claro, se hace necesario, seguimos viviendo en este mundo, pero siempre y cuando guardemos todas esas normas y todos los cuidados que debemos de tener. Vamos ahora entonces a los hallazgos radiológicos de la enfermedad. Tenemos que decir de que el hallazgo más claro radiológico suele mostrar una afectación bilateral
con severa gravedad, ¿verdad, Carla? Con la aparición de opacidades tipo vidrio deslustrado en los espacios alveolares de la distribución periférica de los pulmones. Es poco común ver derrame pleural o fibrosis, pero estas lesiones van a ir apareciendo conforme el paciente vaya evolucionando. Y tenemos, por ejemplo, una imagen fresca que podemos ver. Este es un paciente que ya presenta el pulmón del lado izquierdo, los pulmones normales, y del otro lado ya la apariencia de vidrio deslustrado, ¿verdad, Carla? Acá. Esa opacidad que estamos Esa opacidad. viendo en la segunda imagen. Cómo disminuye también la porción inferior del pulmón izquierdo. Esto nos habla a nosotros ya de la presencia del cuadro neumónico, ¿verdad? Igual que sobre el lado derecho. Entonces vale la pena decir de que hay muchos elementos que nosotros vamos a empezar a observar y radiológicamente es muy fácil detectar los pacientes que ya presentan el cuadro de neumonía o de neumonitis, que es uno de los más temidos en este problema y uno de los más difíciles de resolver también, ¿verdad, Carla? Efectivamente, y también otra parte importante, es fácil, pero se ha convertido en difícil, porque el diagnóstico no es complejo y hay muchas personas que se resisten a aceptar el diagnóstico que se les está dando. Entonces dice, yo tengo cualquier cosa, me pueden decir que tengo H1N1, que tengo influenza, que tengo cualquier otro tipo de virus, pero no COVID-19, entonces no lo tengo. Porque no he estado cerca de ningún contagiado, es la excusa. Efectivamente, ¿verdad? Pero no sabemos si estuvimos cerca de una persona asintomática, si la contaminación vino a través de una superficie que tocamos o de un descuido que pudo haber sido mínimo y de cualquier persona. Es más, nosotros hay veces que realmente tratamos llevamos un protocolo en el que hemos enumerado los pasos para tratar de no saltarlos, ¿verdad? Porque antes era como que muy fácil. Llegó un día X, yo he salido como, serán ahora que ha habido un poquito más, 6 veces en estos 6 meses, pero hubo un día que cuando yo sentí estaba en el carro y no tenía mascarilla, claro, el carro está enfrente de la puerta, pero podemos obviar cualquiera de los pasos. Entonces, por lo menos nosotros enumeramos cada paso de nuestros protocolos para no obviar ninguno, porque en un pequeñísimo descuido podríamos estar frente a ese contagio que hemos evitado a través de todos estos meses, ¿verdad? Así es de que hay que estar bien, pero bien atentos. Y la otra parte es que también muchas veces colegas del gremio médico ven una placa como la que estamos viendo y dicen, ah, no, sí. Tiene una neumonía, pero no es COVID. Aquí tenés algo en el pulmón, pero es una neumonía típica, ¿verdad? Entonces, no es COVID. No es COVID. Por eso es que si vamos y fuéramos en este momento a ver actas de defunción de los últimos 6 meses y pudiéramos escudriñar una por una e irlas clasificando, nos daríamos cuenta que ha habido una cantidad superior a la que hay comúnmente de muertes por neumonía típica, ¿verdad? Y así hay diagnósticos en hospitales y así hay diagnósticos en lo particular. Seguimos adelante entonces, Carla. Con este cuadro que nosotros estábamos viendo en las radiografías y ver la anatomía del paciente y la fisiología, es esperable que los pacientes más graves que superen la infección, si es que la logran superar, se queden con lesiones residuales, ¿verdad? Porque el daño que se produce a nivel del pulmón es bien fuerte, a nivel de la fibrosis y del parénquima pulmonar. A nivel del parénquima pulmonar, el aparecimiento de fibrosis, el aparecimiento de edema, de hinchazón difícil de manejar, hará de que nosotros tengamos que hacer un seguimiento clínico y funcional de esas lesiones residuales, que es lo que más nos preocupa, ¿verdad? Y no hablemos de la carga viral, hablemos del tipo de lesión que podría quedar en los pulmones. Desde luego, el seguimiento de los pacientes que están enfermos de problemas respiratorios hace difícil el poder identificar en ellos un cuadro a primera mano, porque todo lo daremos por hecho. En el caso de pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, que representa un factor de riesgo muy alto, y no así los pacientes asmáticos o alérgicos, ¿verdad, Carla? Entonces hay que prestar mucha atención a la sintomatología y hay que tratar de mejorarlos y evitar exacerbaciones para que el riesgo de contagio y de posterior agravación se vaya reduciendo cada vez más. Esto es un punto importante. No es únicamente haber ya sobrellevado la enfermedad, sino que poder tener ciertos chequeos, por lo menos de manera continua, digámoslo así,
para poder evaluar que tanto nuestro sistema respiratorio como nuestro sistema circulatorio, que fue de lo que hablamos la semana anterior, pues esté en óptimas condiciones, ¿verdad? Porque si tuvimos una enfermedad con baja cantidad de sintomatología, pues esto no nos está garantizando en ningún momento que alguno de nuestros órganos o que alguno de nuestros sistemas haya quedado con algún pequeño, mediano o significativo fallo o problema, ¿verdad? Entonces sí es necesario, por ejemplo, el realizar una espirometría para saber, conocer cómo está trabajando mi pulmón, creo que es importantísimo, ¿verdad? Y pues claro, el uso de medicamentos post-enfermedad, si es que tengo sintomatología, pues también es sumamente importante y que estos medicamentos deben de ser bajo una supervisión médica, ¿verdad? No solo que estoy teniendo problemas para respirar y entonces sé que si uso un broncodilatador, pues voy a mejorar y entonces compro X broncodilatador o el que usó mi hermana o el que usó la vecina y ese voy a empezar a utilizar. El uso de estos medicamentos también es importante, que sean medicamentos prescritos por un facultativo y que tengan una revisión cada cierto tiempo para saber cuándo debo de ir disminuyendo las dosis hasta que realmente mi organismo vuelva a funcionar como antes y no me quede dependiente de ningún tipo de medicamento. Tú ves acá, o ven todos, perdón, algunas secuelas del paciente post cuidados intensivos. UCI es unidad de cuidados intensivos. Entonces acá vemos las secuelas que se presentan en COVID-19 y me gustaría, Carla, que fueras revisando una a una en cada uno de los sistemas, porque desde luego hoy hablamos solamente de problemas a nivel pulmonar, pero iremos desarrollando esta gráfica, digámoslo así, a lo largo de algunas semanas. Evidentemente, vamos a ir trabajando de arriba a abajo, un poquito como lo hace la homeopatía. Entonces vamos a ver que a nivel del cerebro pueden quedar algún tipo de secuelas en los que podemos observar pues problemas de memoria a corto y mediano plazo, ¿verdad? Y también hemos visto una sensación de sobrecarga cognitiva. También hay personas que han manifestado una pérdida en el sentido de la orientación, ¿verdad? Aunque sea momentánea, pero sí lo han reportado, sí lo han percibido. Luego, pues vamos a hablar que a nivel de los sentidos puede mantenerse una pérdida tanto del olfato como del gusto, ¿verdad? Y hay que estar evaluando que este tipo de sensaciones pues se puedan ir recuperando de manera paulatina. A nivel de la voz, se experimenta en algunos pacientes pérdida de la voz, ¿verdad? Probablemente por efectos del proceso de intubación que tuvieron que pasar cuando estaban en la unidad de cuidados intensivos. A nivel del corazón, lo hablábamos la semana anterior, se ha evaluado una cantidad de daños, de secuelas, y lo primero es que existe un riesgo de daño al miocardio, ¿verdad? De carácter agudo, pueden darse algunas arritmias y puede darse miocarditis, ¿verdad? Que es la inflamación del músculo cardíaco. Luego, a nivel pulmonar, que es lo que estamos tratando de explicar el día de hoy, puede quedar como secuelas una fibrosis pulmonar en fase inicial, en fase media o en fase avanzada. Por ejemplo, si alguien que ya tuviese un problema inicial de una fibrosis pulmonar que no haya sido detectada, pues claro, esto no solo va a dinamitar, a estallar el aparecimiento de la fibrosis, sino que puede ir avanzándolo un poquito y puede quedar un síntoma de la neumonía y la pérdida de la función pulmonar. Por eso se hace tan, pero tan importante el chequeo, el uso, la práctica de la espirometría y también el ejercicio con equipo especial para mejorar la capacidad respiratoria, ¿verdad? Pueden quedar daños a nivel del hígado, que es un aparato importantísimo. Recordémonos que este es el gran laboratorio de nuestro cuerpo y podemos encontrar alteraciones hepáticas, ¿verdad? Por el uso de medicamentos, porque todos los medicamentos que son utilizados por la vía oral regularmente van a tener un metabolismo, si no hepático, renal, y aquí también vamos a ver cierta afectación para los riñones
porque definitivamente estos dos órganos son los que se van a encargar de hacer ese proceso de metabolización y depuración del excedente de los medicamentos, ¿verdad? Tenemos que entender que también podemos encontrar a nivel de riñones un pequeño porcentaje de enfermos que pueden sufrir de una insuficiencia renal de carácter agudo, ¿verdad? Esto, claro, por la sobrecarga, pérdida de líquidos. Recuérdese que el paciente poco hidratado es un candidato excelente para el contagio de COVID, ¿verdad? A nivel del sistema circulatorio en general, podemos encontrar como secuelas trombosis y problemas de circulación periférica. Ya lo platicábamos la semana pasada, ¿verdad? Lo platicábamos la semana pasada. Y a nivel del aparato motor, pues claro, podemos encontrar el deterioro muscular. Muchísimas personas, creo que yo me atrevería a decir que por lo menos en los pacientes que yo he tratado, un 85 o 90% han manifestado la pérdida de la potencia muscular, de la fuerza muscular, ¿verdad? Han tenido manifestaciones de dolor muscular y también una pérdida de la movilidad y de la sensibilidad a través de las fascias musculares. Muy bien. Me preguntan de que vamos a ver, ¿qué aparatos son los que se pueden utilizar de respiración después de la enfermedad? Voltaren, Respirex. Sí. Puede ser una opción ideal, la cámara hiperbárica, pero no toda la gente va a tener acceso a una cámara hiperbárica. ¿Cuántos no quisiéramos? Déjenme decirle que es algo que yo añoro. Hay que decir de que el concentrador de oxígeno es una opción, aunque no todos los neumólogos apoyan esto porque dicen de que vuelve muy cómodo al cuerpo. Y luego dice cómo se puede diferenciar los síntomas del COVID con los síntomas del asma bronquial. Quien ya ha pasado, en asma bronquial, por ejemplo, no hay fiebre. En asma bronquial pueden haber algunos signos de enfermedad, nunca van a aparecer trastornos gástricos. En asma bronquial no vamos a tener un bloqueo tan claro de vías superiores como el que nosotros tendríamos con COVID-19. Déjenlo pasar, por favor. Entonces vale la pena prestar atención a esos detalles. Quien ya sabe identificar su asma bronquial podrá encontrar la diferencia. Respirex para hacer los ejercicios. Ah, ok. Vamos a poner la gráfica de Respirex. Yo lastimosamente no traje, los tengo en la clínica. No sé si se alcanza a ver ahí. Aquí tenemos, creo que una excelente asesora. Contamos con nuestra paciente y amiga, creo yo, Denise Montalvo, sí, que trabaja en cuanto a lo que es asistencia respiratoria. Denise, muy buenas noches. Y aquí creo que su aporte es importantísimo, por eso me encanta saber en qué trabaja cada uno de los pacientes, porque bueno, esta es una comunidad donde todos podemos aportar, ¿verdad? Y creo que aquí ustedes docta en la materia en cuanto a qué ejercicios respiratorios son los que usted como terapeuta respiratorio está recomendando y practicando con pacientes COVID o post-COVID. Si Denise quiere abrir su micrófono y nos comparte su experiencia, nosotros la dejamos. Va a ser un gusto el poderle escuchar. Buenas noches, doctores. Disculpen, fíjense que yo soy fisioterapeuta, no terapista de lenguaje, terapista respiratorio, perdón. Perdón, yo pensé que usted era terapista respiratoria. No, soy fisioterapeuta, terapista del lenguaje y psicóloga. Pues mire, es interesante entonces. Gracias, soy Denise, muy fina. Les comento entonces el uso del Voltaren es muy interesante porque lo que hace es ampliar la capacidad pulmonar. Ya, si quieren ustedes al final de la presentación, voy a ver si tengo alguna gráfica de Voltaren. Yo no me traje ninguno de los equipos que tenemos en la clínica. Tenemos de los dos, tenemos un Respirex, tenemos dos Voltaren ahí, que deberían de ser aparatos individuales. Son fáciles de conseguir y creo que ustedes pueden conseguir muy fácil si hubiera necesidad. Voy a seguir adelante entonces con la presentación de hoy en la noche porque sí tenemos muchas cosas que hablar. Tengo que hablarles, aunque la gráfica no se logre visualizar muy bien. Vamos a tener entonces tres tipos de paciente. El paciente COVID agudo, que es el que se encuentra en crisis. El paciente COVID convaleciente, que es el que ha superado la enfermedad y que se encuentra sufriendo de los síntomas secundarios. Y el tercero, que es el paciente enfermo respiratorio crónico, que es el que va a representar para nosotros un esquema más largo de tratamiento por la fragilidad respiratoria que presenta. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un paciente, agudo, que ha logrado solucionar bien,
este no va a tener tanta necesidad de tratamiento como la va a tener el paciente convaleciente que recién está saliendo y desde luego el paciente respiratorio crónico convaleciente que ha superado la enfermedad es el que representa mayor riesgo. Eso es lo que quería ilustrar por medio de esta gráfica. Lo mismo es aplicable desde luego en todos los casos de enfermedad respiratoria crónica. Pacientes que te padecen de asma, de bronquiectasias, de fibrosis pulmonar idiopática o de enfermedades vasculares del pulmón, son pacientes que se van a complicar y que van a ser muy afortunados si logran superar la enfermedad. Ahora, tenemos que decir de que hay que reorganizar la consulta, porque ahora vamos a empezar a ver especialmente pacientes de enfermedades respiratorias crónicas con abscesos de tos, con problemas, especialmente si han superado la fase del virus. Ella es terapista del lenguaje, dice, no terapista respiratoria. Luego dice que se realizan exploraciones funcionales respiratorias, hay técnicas de imagen, técnicas invasivas, de acuerdo a qué tipo de asistencia es la que vamos a dar nosotros. Y desde luego volvemos a hablar aquí del tema de la videoconsulta de llamada telefónica. Yo a mis pacientes respiratorios sí prefiero, a menos que sea muy necesario, no verlos en clínica. No verlos en clínica no porque no los quiera ver, sino que porque representa un riesgo muy alto el irse a contagiar a la calle, ¿verdad, Carla? Definitivamente en este momento pacientes asmáticos, pacientes con fibrosis, pacientes alérgicos, lo mejor es permanecer en casa. Tenemos que entender que ya el sistema tiene cierta vulnerabilidad, cierta propensión a. Entonces lo que hay que hacer es evitar ese daño. Sabemos de que el tejido pulmonar se inflama con mucha facilidad, que la microcirculación de los pulmones se ve afectada también con mucha facilidad y se pueden dar obstrucción de los vasos sanguíneos microscópicos a nivel de los pulmones, que puede ser difusa, o sea, hacia el exterior de los bronquios, o puede ser generalizada, tomando uno o ambos pulmones. El intercambio de oxígeno aquí se vuelve lento, entonces el paciente empieza a sentirse que se ahoga. Hay más producción de dióxido de carbono o de dióxido de carbono, como usted le quiera decir, dióxido o dióxido, está bien dicho de los dos casos. Entonces ya no se puede oxigenar la cantidad de sangre y el paciente empieza a tener un daño, a tener una lesión respiratoria severa. Hay muchos pacientes que están presentando este cuadro en casa. Es un cuadro bien difícil de detectar y tal y como lo veíamos en la presentación que estábamos viendo al principio, se puede hacer solamente si usted tiene un oxímetro en casa. Así que si tiene la facilidad, es importante que hablemos de hipoxia silenciosa. La hipoxia silenciosa es una enfermedad que se desarrolla de manera extraña. El paciente podría estar muy bien con coronavirus ahorita y de repente se bloquea la producción de surfactante a nivel de los pulmones, el alveolo se bloquea y el paciente cae en crisis. Son pacientes que estaban muy bien y que 3 horas después tienen un paro respiratorio. Por eso, insisto, es tan importante ese manejo por un facultativo mientras estamos cursando COVID y después de haber cursado COVID. No nos podemos quedar únicamente en el que, bueno, ya pasó el tiempo, ya pasó, yo me quedé con este daño. No, hay que investigar cuál es el daño, por qué lo tengo, que me hagan un chequeo, que me evalúen. Y el que no tenga molestias no quiere decir que no requiera de medicamento para desinflamar la vía. Peor si está contaminado, ¿verdad? Importantísimo. Yo creo que aunque el paciente sea asintomático, pero si ya hay una comprobación de que sin síntomas o con síntomas leves está cursando un COVID-19, debe de ser medicado con antiinflamatorios. Esto es definitivo, porque podría ser que externamente no estuviésemos sintiendo o no tuviéramos mayor sintomatología. Recordémonos que existen los pacientes asintomáticos. Hay personas que tienen una presión arterial que está para un accidente cerebrovascular o para un infarto y que no tienen ninguna molestia. Hay personas que tienen su glucosa en unos niveles que están para entrar a un coma diabético y no han tenido ninguna manifestación, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, pueden haber personas que sus conductos pulmonares, que todo su sistema respiratorio esté a punto del colapso sin que ellos tengan mayor indicio, mayor sintomatología, ¿verdad? Entonces, siempre es importante acercarse a un facultativo y pues que nos den un seguimiento para el tipo de enfermedad que estamos cursando o de la que aparentemente ya salimos, ¿verdad? Nosotros solemos acompañar a los pacientes que están empezando con COVID-19 con budesonida. Hay que decirte que da muy buen resultado, igual la devopropicida.
hay que decir de que la levo nos sirve a nosotros para desinflamar la vía respiratoria muy rápido. Entonces muchos me dicen, ala, pero ¿por qué me está dejando este medicamento para el asma? Y es realmente para protegerlo de que no vaya a ser una neumonía silenciosa o una neumonía feliz, ¿verdad, Carla? El cuadro de evolución de la neumonía feliz, ustedes lo pueden ver acá. Los alveolos empiezan a colapsar poco a poco. Los pulmones permanecen inicialmente obedientes, no están rígidos, ni pesados, ni llenos de líquido. Eso quiere decir que el paciente puede respirar todavía. Pero el paciente no siente la falta de aliento. Ya cuando el paciente empieza a tener una falta de aliento, entonces nosotros tenemos ya el saco alveolar totalmente saturado, el pulmón empieza a colapsar y ese colapso que se va a producir a nivel de los alveolos o del saco alveolar a nivel pulmonar es el que lleva a esa neumonía atípica, ¿verdad, Carla? Sí, porque nos va a generalizar las molestias. Aquí hay un punto importante que quiero aclarar. Nosotros, pues en la clínica, dentro de su descripción, su lema y sus características, pues claro, somos homeópatas, practicamos la medicina alternativa, integrativa, pero tenemos que entender que hay un momento en el que no podemos pelear ni discriminar a la medicina alopática. En un 75% de los pacientes, yo me atrevería a decir que han salido única y exclusivamente a través de la medicina integrativa, en una combinación de homeopatía y fitoterapia, y posiblemente un 15% han tenido necesidad de algunos recursos manuales, algún tipo de aparatología, pero tengo que decir que también existe un porcentaje, aunque no es alto, en el que hemos tenido que hacer tratamientos combinados, ¿verdad? Y donde hemos tenido que hacer uso de estos recursos que tiene la medicina alopática para realmente poder preservar la vida y la seguridad del paciente, ¿verdad? Porque antes de que se colapsen, por ejemplo, en no poder respirar, pues hemos preferido administrar algún esteroide, ¿verdad? Antes de tener que hacer que este paciente, que con un esteroide puede saltearse la ida a un centro asistencial, vaya a parar en un proceso hospitalario con una intubación. Entonces, 1000 veces mejor darle un esteroide en casa y ya luego limpiamos el esteroide, pero ese esteroide es el que le permite salir, ¿verdad? O recomendarle un uso de oxígeno en casa o algún tipo de recurso. El uso de dexametasona, hay que decirle que también se ha utilizado, pero depende mucho de la situación del paciente. Recuerdo tanto el caso de un paciente que me llamó esta semana que me decía, yo no tengo nada, solo tengo la sensación de opresión en el pecho. Entonces le digo, si supiera qué representa esto ya nos habla de una alveolitis a nivel pulmonar, entonces ya es un cuadro de riesgo. Bueno, realmente puede significar muchas cosas, ¿verdad? Sí, pero hay que decirle que ese cuadro tiene que ser valorado. Y dice, no, yo no tengo tos, no tengo flema, no he tenido fiebre, solamente esa sensación de opresión en el pecho y la dificultad de respirar. Ese es el paciente que suele pararnos el pelo, ¿verdad, Carla? Porque sabemos de que es el paciente que si no se aborda de la manera adecuada se va a complicar. Vemos acá entonces otra tabla interesante, las fases de la neumonía por SARS-CoV-2. Vemos 3 estadios. Vemos un estadio precoz, Carla, donde la respuesta viral es una respuesta alta. Nuestra respuesta inmune se vuelve muy lenta y entonces el cuerpo empieza a reaccionar en una fase inflamatoria, que es el triángulo que se encuentra sobre la línea izquierda. Acá nosotros tenemos que decir de que el curso de la enfermedad es bien interesante. Si vamos, por ejemplo, a la sintomatología de la primera fase, vamos a tener fiebre, tos seca, diarrea, cefalea, alteraciones del gusto y del olfato. A nivel de laboratorio vamos a tener un aumento de PCR, de tiempo de protombina, el dímero D y elevado, ¿verdad? Que suele ser un problema, y la linfocitosis o linfopenia. Luego, en el curso de la evolución de la enfermedad, ya empieza la disnea o dificultad para poder respirar y la hipoxemia, que es la sensación de ahogamiento. Sus niveles de saturación empiezan a caerse, hay infiltrados pulmonares, hay elevación de las transaminasas a nivel hepático, aunque el PCR podría estar normal o bajo, pero la linfopenia, la linfocitosis sí es clara, que ya nos habla a nosotros de esa cascada inflamatoria a la que todos huimos. Vemos también la imagen, si ustedes quieren ver, acá está un pulmón normal sobre el lado izquierdo y nosotros vemos un pulmón ya bloqueado por la neumonía, este que se encuentra en blanco sobre el lado derecho. Por la opacidad que se produce, perdón, Carla. Y luego el estadio de fase hiperinflamatoria,
donde aquí ya nosotros tenemos muchos signos claros de enfermedad seria, sepsis, shock, un fallo cardíaco. Tenemos que decir de que todos los marcadores inflamatorios están disparados, la disfunción endotelial, la ferritina, el PCR, los dímeros están disparados, el tiempo de troponina, la protombina. Bueno, este paciente es el que tiene muy poca esperanza de salir. Entonces, si nosotros entendemos de que hay un paciente que ya marcó la evolución, que tiene 3 o 4 días de estar con síntomas de gripe y que de repente hace una disnea, es un paciente que necesita un abordaje agresivo, porque si no va a ser un paciente que va a claudicar en los próximos días. Por favor, la idea de presentar estas gráficas es para que ustedes entiendan un poco del manejo. Y saben, no lo digo por ustedes, porque si están aquí el día de hoy, ustedes van a tener o tienen un punto ganado, y es de que se están informando. La mayoría de la gente que cursa por enfermedades serias es la que no tiene información. Entonces, tal vez ustedes no sean los que van a resultar enfermos, pero va a ser un vecino, un conocido, alguien que no sepa cómo manejar este tema. Y si ustedes no tienen bien claro este concepto, entonces van a ser partícipes del asesinato más grande que esta gente podría producir con su familia. Ahora, veamos esta tabla, que es una tabla que encontré que me parece muy interesante, porque vemos nosotros cómo la carga viral se comporta. La probabilidad de contagiar, vemos nosotros acá que es mayor del día 0 al día 10. Aquí es donde del 48 al 52% de la gente se contagia en los casos secundarios. Y vemos luego acá en las letras el área del hospital que nosotros tocaríamos de acuerdo a nuestra carga viral. En la fase de enfermedad, la fase de contagio es la primera que se da en el día 0. Luego vamos al inicio de los síntomas que aparecen al día 5. Luego vamos a la fase de hospitalización, que es el paciente que no ha sido abordado y que deja evolucionar, la condición. Esto se presenta al día 10 de la enfermedad. O sea, usted no espere agravarse en los 2 primeros días de la enfermedad. Va a ser después de 5 o 7 días que ya empiece a ponerse el panorama crudo y usted tenga que ir al hospital. Si, por ejemplo, usted logra superar el día 10 y dice, no he pasado nada, no baje la guardia, porque usted podría complicarse y al día 13 caer en la unidad de cuidados intensivos con una agravación severa, una neumonía silenciosa. Y luego, si nosotros no hacemos un buen abordaje acá y el paciente llega en situación crítica, al día 15 la mayoría de los pacientes se van, ¿sí? Desde luego, el paciente que logra superar el día 15, que ya va sobre el día 18, decimos, ya tiene una probabilidad mayor porque el virus va a empezar a bajar, pero eso no quiere decir de que nosotros tengamos una carta ganada. Realmente depende mucho del comportamiento individual. Hablemos de estadios. Hablamos en estadio 1, linfopenia elevada, dímero D elevado. En el estadio 2 empieza a bajarse la saturación y el dímero D se mantiene alto, igual que las transaminasas. Y en el estadio 3 ya pruebas de dímero D, ferritina, proteína C reactiva, troponina, creatinina y tiempos de coagulación van a estar elevados. Si nosotros tenemos la probabilidad, por ejemplo, de antes de esta fase de hospitalización correr en el estadio 1 y hay una linfopenia, ese paciente, aunque no tenga prueba de positivo, hay que agarrarlo como un positivo. ¿Sí? Acá están las pruebas que se pueden utilizar sobre el lado izquierdo. Dependiendo del tipo de fase, la probabilidad de que usted logre capturar con las pruebas. Entonces, esta es una tabla muy interesante. Y si nosotros vamos a ver el paso de las infecciones, una prueba de inmunoglobulina G, es la que nos va a decir a nosotros si fuimos positivos o no. Entonces es una tabla que reúne muchas características muy importantes. La probabilidad de contagiar de un paciente va a ir por encima del día 25. Del día 25 al día 47 hay una probabilidad de contagio, pero es muy baja. Casi siempre se dan en los primeros 25 días. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre esta gráfica, aunque yo creo que es bastante clara. Tengo un amigo que dio positivo hace como 2 semanas, perdió el sentido del gusto y el olfato y él asegura que se está recuperando. Pero el miedo que yo tengo es que pueda complicarse. No se preocupe, si él no se preocupa, ¿para qué se va a preocupar usted si es su amigo? ¿Sí? Si fuera un familiar, yo tendría preparado. Bueno, no sabemos, pero ha tenido, o sea, ha ido empeorando a raíz de este diagnóstico. ¿Qué tratamiento está dando? Ese es otro de los temas, ¿verdad? Habría que observar. Entonces, perdón por la interrupción, pero creo que lo más importante aquí es, antes de preocuparnos, ocuparnos, ¿verdad? Yo sí entiendo mucho esto de preocuparnos con nuestros amigos, porque creo que los amigos son esa familia que Dios nos da la oportunidad de elegir y que muchas veces no es vital un vínculo sanguíneo. Entonces,
habría que ocuparnos de ver qué tipo de tratamiento está utilizando y qué evolución es la que ha tenido. Si vemos que no ha evolucionado ni para adelante ni para atrás, pues hay que hacer cambios, definitivamente, ¿verdad? Y usted tocó un tema que a mí me interesa mucho. Yo sí he visto, y le soy honesta, he visto de un tiempo para acá cómo el objetivo no es mantenernos con miedo, porque no, en ningún momento el objetivo ni de nosotros ni de muchas otras personas ha sido infundir miedo, pero sí infundir un poquito de ocuparnos del asunto. Y al mismo tiempo que se relajan las restricciones, he visto también cómo se ha relajado esa parte de preocuparnos por tomar algo que mejore nuestro sistema inmunológico, el buscar algo que nos ayude a prevenir, ¿sí? Y entonces ya como que nos sentimos como que muy libres, como que muy suaves, ¿verdad? Y no puede ser, no podemos bajar la guardia. Esta semana hubo un día en el que tuvimos 6 pacientes positivos, les estoy hablando. Somos una clínica pequeña, ¿verdad? Y entonces tener 6 pacientes en un día, desde nuestro punto de vista, desde nuestro criterio, esto nos habla de que continúan estos focos de infección activos, ¿verdad? Y sobre todo cuando vamos a ver, hace un ratito me pasaban una transmisión en vivo desde afuera del Congreso, no sé si alguien más ha tenido la oportunidad de verla en redes sociales, y en esta transmisión en vivo había una trifulca entre agentes de la policía, ¿verdad? Y creo que era con mis colegas periodistas. Y claro, tendría que haber habido alguien más ahí. El asunto es de que ya nos estamos agrupando, más de 10. Ya nos estamos buscando, ya estamos pensando solo por hoy, ya después me voy a volver a confinar, pero es que ya no aguanto a verlos ustedes, ya hay gente que se ha ido a la playa, y yo no le digo que no vaya, de verdad. Si usted tiene la opción, si usted logró rentar una casita o si tiene familia ya, pues vaya. Pero siempre y cuando el grupo con el que usted tenga esta interacción sea un grupo que no rebase las 10 personas. Y donde todos tengan la certeza del estado de salud de los demás. Y si hay algo que les haga dudar, pues no quitarse la mascarilla en ningún momento, ¿verdad? Pero sí, yo creo que esta misma pregunta que usted hacía me lleva a mí a este punto. Bajamos mucho la guardia. Es más, han habido pacientes que nos llaman y yo le pregunto, pero no tenga pena, usted está tomando Prevengovir. Y dicen, no, yo solo me tomé el primer bote y ya no tomé más. Entonces mi pregunta es, ¿quiere decir que con el primer envase se terminó la pandemia? ¿Y con el primer bote ya no hay más COVID-19? No, o sea, sí hay. Entonces se hace necesario que mientras que esto verdaderamente no haya desaparecido, pues nosotros, claro, sigamos haciendo esos cambios en nuestra alimentación y en el consumo de agua y en tomar todos esos agentes que nos ayuden a mejorar nuestro sistema y a poder prevenir la enfermedad. Como se podrán dar cuenta, este es un resumen muy completo del procedimiento y nos sirve para ilustrar el camino que tenemos que seguir. Tenemos que seguir porque hay mucha información todavía para ustedes y se nos va a agarrar el tiempo. Quiero hablarles con respecto a el modelo evolutivo de COVID-19 y esto lo analizábamos con Carla antes de que empezara el día. Nos pareció muy interesante este esquema. Si ustedes tienen la oportunidad, tómenle una frutita. Dice Daniel Socopa, he leído que al tener un buen sistema inmunológico el ataque de citoquinas es fuerte y esto es lo que produce la inflamación. ¿Qué tan cierto es? Al tener un buen sistema inmunológico su cuerpo modula el ataque de citoquinas. Por eso es de que tenemos que estar modulados en la inflamación. Entonces hay que decir de que si nosotros empezamos a modular la inflamación, yo suelo recomendar, y por eso es de que vamos a hablar de plantas al final de la presentación, algunas plantas que usted puede usar todo el tiempo para modular su inflamación, esto nos va a ayudar. Alejandro, en la Asociación de Exalumnos de San Sebastián es donde pegamos el enlace todas las semanas. Gracias por estar acá con nosotros, es un gusto poderte tener aquí. Dice, ¿hay alguien con síntomas aún? Le preguntaba a doña Aura, porque Aura Tarton están en Petén y nos preguntan un poco de dolor de garganta y nariz, siento que pasa el aire directo. Eso nos habla de una inflamación a nivel de la vía respiratoria superior. Si quiere, puede llamar mañana temprano, hacemos una cita y yo con mucho gusto le doy algunas indicaciones o me escribe al WhatsApp. Usted tiene el número de nosotros, ¿sí?
Una consulta, dice, un grupo familiar ha dado positivo a varias personas. Al hacer la prueba, una niña da negativo. La pregunta es si los niños es difícil de detectar el contagio. Depende en qué fase se encuentre la enfermedad. Recuerde que no todos se contagian al mismo tiempo, entonces no necesita una prueba positiva. De acuerdo a parámetros que ha dado el Ministerio de Salud en la última actualización epidemiológica, cualquier paciente con síntomas de gripe en este momento es considerado COVID-19. Otro punto importante es que las muestras no tienen toda la eficacia que como población necesitaríamos estar viendo y encontrando. Otras pruebas pueden ser muy eficaces, pero posiblemente la persona que está tomando la muestra no lo está haciendo de manera correcta. Y esto pues desamerita ese resultado de la prueba, ¿verdad? Porque hay muchos, incluso nosotros tuvimos la oportunidad ya de compartir por medio de un otorrinolaringólogo amigo nuestro, para practicar el hisopado, ¿verdad? Pudimos ver en otras oportunidades cómo algunas personas tomando la muestra corren y ahí hacen una ligera inclinación en un ángulo superior al hisopo y eso pues ya no hace un barrido adecuado de las secreciones y de los fluidos y pues nos va a dar un falso resultado. Bueno, veamos el modelo evolutivo de COVID-19. Este es un esquema bien interesante de seguir. Empecemos con contagio día 0, hay incubación hasta el día 5, al día 11 hay síntomas. Si los síntomas son leves y usted se va por la izquierda de la gráfica, su curación está al día 25. Ese es un paciente que va a resolver bien, sin ningún problema. Pero si hay síntomas mayores, al día 14 se puede realizar un diagnóstico. Si no está tan grave, el tratamiento es aislamiento y la curación va a venir al día 40. Si el paciente no se aborda de la manera adecuada, puede agravar al día 18. Y si se ha agravado al día 18 y no recibe tratamiento, lo más seguro es que al día 30 esté muerto. El diagnóstico sea la muerte. Sea la muerte. Tú dices con suspiro, pero esa es la realidad. Bueno, y tampoco es que sea un cronograma o un calendario que se va a cumplir. Claro, hay personas que pueden tener más días, menos días, porque todo depende de esa capacidad inmunológica que tenga cada organismo, pero estamos hablando en términos de aproximación. Hay un rango de desviación, ¿verdad? Por eso recuerdo y quiero hablar. En este momento que volvemos a socializar, que volvemos a salir a trabajar, que nos estamos haciendo parte de la nueva normalidad, creo importantísimo recordar aquellas primeras charlas de viernes, donde hablábamos que si nosotros, puedes poner la cámara un momento, Perdón. Que si nosotros hablábamos de que la enfermedad es una enfermedad que entra y tiene su contagio por las fosas nasales y por la boca, pues claro, este es el momento preciso y no estoy utilizando, no voy a hablar únicamente de microdacin como tal, pero porque eso es lo que uso yo, pues lo voy a mencionar. Este es el momento adecuado para cargar un microdacin adentro de la bolsa, dentro de la maleta, dentro de la mochila, dentro del delantal, de lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y entonces, cada cierto tiempo estarle haciendo esos toques con el spray de microdacin porque va a cortar todas estas microorganismos que van a estar en mi cavidad nasal y en mi cavidad oral y lógicamente en el momento que estos microorganismos mueren a nivel nasal o a nivel oral, lógicamente no va a haber un descenso a mi vía respiratoria inferior y entonces claro, podría ser que en algún momento yo hubiera inhalado o hubiera aspirado alguna partícula de coronavirus. Pero lógicamente, si me estoy dispensando con esta fórmula, pues lo más seguro es que aquí mismo voy a erradicar ese grado de contagio, ¿verdad? ¿Traigo un bote de microdacin? De las dos versiones, tal vez, en la farmacia de acá adentro hay. Entonces, es importantísimo. Este producto lo podemos conseguir en dos presentaciones. Una que es enjuague bucal y en el líquido. Y el otro que es en un spray. Que el spray viene hecho para sanar heridas a nivel cutáneo, a nivel de nuestra piel. Pero tiene exactamente los mismos componentes. Yo particularmente utilizo el spray. Aquí pueden ver ustedes las presentaciones.
Esta es la presentación en enjuague bucal y esta es la presentación en spray. El spray lo podemos colocar en las fosas nasales y en la cavidad oral. Y ahora, pues, únicamente a nivel de cavidad oral en gargarismos, ¿verdad? Si ya están ustedes saliendo a la calle, si ya están incorporados a esta nueva normalidad, la recomendación es utilizarlo 4 veces al día, ¿verdad? Para lograr entender y establecer el que mi vía superior va a estar totalmente libre de cualquier tipo de patógeno que me pueda causar la contaminación por coronavirus, ¿verdad? Entonces, importantísimo, esta es la presentación, lo puede comprar en cualquier farmacia del país. Si estuviera agotado en las farmacias, pues nosotros nos hicimos de una excelente dotación, tiene exactamente el mismo precio que en todas las farmacias y usted lo encuentra disponible en clínicas. Si van más de 2 productos, pues está en el envío hasta la puerta de su casa también, pero sí se me hace importantísimo. Si usted va a utilizar el spray, la recomendación es la siguiente. Ese es uno de los temas. Muchas personas leen acá y dice, es para uso externo, ¿verdad? Entonces, esto... Lo más claro, ahorita está Francisco enfrente de una cámara, es totalmente incómodo, pero de hecho, si usted tiene la capacidad de abrir así la boca como un lagarto, pues hágalo. Como lagarto. Y que vaya lo más adentro posible, ¿verdad? Tratando de igual que la nariz, hasta el fondo de la cavidad, y usted puede ponérselo en la nariz y claro, hay personas que dicen, ay no, que es incómodo. Para nada, esto no es incómodo. No tiene sabor. Es decir, si esto va a ser mi pase de garantía para saber que yo hoy salí a hacer la compra y que vengo bien, que no vengo infectada o que pude haber matado cualquier microorganismo dentro de mi aparato respiratorio superior. Es una tranquilidad. Bendito sea Dios que existen estos cuentos. Sí, es el 90%, es el 90%. Dice de que Glenda, de que ella leyó de que los cubanos estaban hablando mucho de la higiene dental y del manejo bacteriano. Pues es que es básico. Es que mire, realmente voy a poner el nombre del spray porque no todos logran entender. Dice, se llama Microdacin. Yo creo que la medicina no es tanto científica como lógica. Ahí está. Gracias. Y definitivamente, si yo estoy propensa, si yo tengo higiene, buena alimentación, buena hidratación, buena salud mental y emocional, buena salud espiritual, lógicamente voy a estar sano. Puedo tener, y está comprobado por la nueva medicina, yo puedo tener genes de cáncer, pero si realmente le estoy dando alimento sano a mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu, nunca lo voy a desarrollar. Aunque así se haya enfermado mi mamá, mi tía, mi hermana, yo no lo voy a desarrollar porque no le estoy dando esa llave que va a abrir la puerta. Cuando empiezo a tener emociones dañadas, cuando empiezo a tener mala alimentación, cuando prefiero comerme mi comida chatarra en vez de poner a cocer una combinación de vegetales, y claro, cuando pienso que no hay fin de semana si no consumo carnitas y chicharrones, pues claro, ahí estoy únicamente poniéndole la llave al cerrojito y lógicamente le estoy abriendo la puerta a la enfermedad. Ok, muy bien. Seguimos adelante entonces con la charla, ¿verdad? Efectivamente. Empiezo a compartir pantalla nuevamente, un segundito, por favor. Preguntaban, Carla, de cómo bajar la carga viral. Mariana me decía de que ella resultó positiva y que se quedó con algunas molestias. Hay algunos productos que se pueden utilizar, ya hablaremos de ellos más adelante. ¿Sí? Desde luego la recomendación es a que haga su cita con el homeópata. Yo conozco uno muy bueno, lo veo al espejo casi todos los días. Pues aquí hay un punto importante. Para bajar la carga viral yo creo que se hacen muy, pero muy interesantes usos de productos de los que hemos estado hablando en las conferencias anteriores, ¿verdad? El uso de la fórmula antiviral es una maravilla. El uso del regenerador inmunológico es una excelente opción, ¿verdad? O sea, existe presentación en gotas, presentación en cápsulas, un depurador sanguíneo
un mejorador del sistema linfático. Existen muchísimas opciones que desde la perspectiva de la medicina alternativa usted puede encontrar, puede utilizar con muy buenos resultados. Vamos a los síntomas comunes en posinfección de COVID-19. Ya veíamos este estudio, lo volvemos a traer, 143 pacientes italianos, publicado el 9 de julio por la JAMA Network, 60.3 días después del inicio del primer síntoma, 18 estaban completamente, 18 pacientes, o sea, el 12.6% de la muestra libre de síntomas, pero el 32% tenía de 1 a 2 síntomas y el 55% tenía más de 3. Estos síntomas son los más comunes que pueden aparecer: fatiga, disnea, dolor de articulaciones, sensación de opresión en el pecho, tos, la pérdida del olfato, el Zika síndrome que está relacionado con trastornos en piel, rinitis, ojos rojos, disgustia, o sea, pérdida del gusto por comer, el dolor de cabeza, la producción de esputos, la pérdida del apetito. Bueno, una gran cantidad de síntomas que vale la pena evaluar y que podrían venir acompañando a la enfermedad. Hay que decir de que el número de la muestra es 143 y los síntomas fueron persistentes hasta el día 60 y en algunos casos van sobre el día 90 ya. Este estudio entonces nos abre a nosotros los ojos de las posibilidades de los síntomas recidivantes en esta enfermedad y por eso el abordaje que nosotros recomendamos. Nuevamente una comparación solamente de la tabla de los síntomas para que ustedes puedan verla. Y hablemos ahora de los síntomas agudos o los síntomas más comunes para que usted pueda diferenciar. Los 3 más comunes: tos, fiebre, cansancio. El aparecimiento de 2 nos habla a nosotros de la posibilidad de que esté contagiado. Entonces usted grábese eso. Si aparte de eso aparece, por ejemplo, tos y congestión nasal, tos y secreción nasal, fiebre y dolor de garganta, entonces ya decimos nosotros, está claro el síntoma. Entonces guarde una fotita de esto porque le va a servir para ver los síntomas de su familia. Si aparecen más de 3 juntos, es posible que esté contagiado de COVID, casi seguro. Por eso es tan importante que mantengamos la regla del monitoreo de nuestra temperatura corporal, ¿verdad? Importantísimo el que tengamos nuestro termómetro en casa y no para tenerlo guardado, sino que para hacer uso de él. Entonces, para todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad y tuvieron la sabiduría de adquirir un termómetro, un oxímetro, pues claro, el objetivo de los aparatos es utilizarlo. Por favor, haga por lo menos 2 mediciones al día para usted poder evaluar cómo está día con día. Esto no es una obsesión, eso se llama llevar un control de los signos vitales y nos va a ayudar a hacer una detección temprana en el momento que algo pueda aparecer. Había alguien que me preguntaba, no me recuerdo quién era, que me estaba preguntando sobre qué prueba era la del hisopado. Aquí le contesto su duda. El PCR-RT, yo le puse PCR, es el exudado nasofaringio, que es la del hisopado. Y luego todos los demás son test de sangre. Aquí vemos nosotros la indicación, entonces ahí está para que no le tomen el pelo una guía de los exámenes. La detección de anticuerpos se hace en sangre, ya no es una prueba de anticuerpos de inmunoglobulina M y de A, como se hace al principio, sino que es de G después de que la enfermedad ha pasado. ¿Sí? Que es donde decíamos que la enfermedad sigue dándonos nuevas noticias, que hay pacientes que solamente tienen 30 días de haber salido de la enfermedad y que ya al hacer esta prueba de IgG no presentan carga viral, ¿verdad? Entonces es ahí donde ese plasma pues ya de nada nos sirve. Así es. Ya vemos acá, por ejemplo, nuevamente la manifestación de las inmunoglobulinas y las tablas de recuperación. No voy a ahondar en este tema porque la idea es de que ustedes se dejen asesorar, si no podrían cometer un error. Pero es solamente para decirles de que tenemos bien ilustrado y bien claro el tema de cuándo y en qué momento se deben de aplicar las pruebas. Déjese asesorar. Esa es la intención de todo esto. Acá hablamos de inmunidad, que era el tema del cual Carla hablaba, ¿verdad? Las tablas de mortandad, que son altas, especialmente en los pacientes que pasan por unidad de cuidados intensivos y que presentan síntomas críticos. Acá es donde nosotros deberíamos de fijar nuestra atención. Del 100% de la población, el 30% podría estar contagiado y no tener síntomas. El 55% de los contagiados van a desarrollar síntomas medios y moderados de la enfermedad. Tan solo un 10% va a desarrollar síntomas severos y un 5% es el que va a caer en síntomas críticos. Ojo, que no es que de este 10% un 5% caiga en síntomas críticos, sino que hablamos de la muestra total. Algo totalmente independiente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí este es el comportamiento de la enfermedad. Entonces la idea es de que usted diga, bueno, si yo estoy con síntomas, lo que tengo que hacer,
o con síntomas leves es no salir de este grupo, porque si usted empieza a caer en los otros grupos, el cuadro se va a ir complicando y su respuesta de hospitalización es mala. Bueno, yo creo que todavía está en el 55%, nos podemos sentir dichosos, ¿verdad? Pero con tratamiento. Con tratamiento, claro. Que es otro de los problemas. El que esté en el 55% y no tenga tratamiento, obvio, lo más seguro es que luego va a formar parte del 10 y si no, pues ya va a formar parte del 5. Y hablamos de tratamiento, no tomar un antigripal, sino que modular la respuesta inflamatoria, tomar un antiviral, monitorizarse el oxígeno. Un tratamiento per se para COVID-19. Así es. ¿Verdad? No así tomarme la atribución de que solo un aquí no antigripal. nos censuran por marcas, así es de que no tomarme el Virogrip, no tomarme el Tapsin. ¿Verdad? Porque esto no es una gripita, no es ni curarse. una gripona, ni una gripeciña. Esto es COVID-19. Entonces sí es importante mencionar esto, ¿verdad? Está en el 55%, pero no hace el tratamiento adecuado, su riesgo de complicarse es alto. Convalecientes post-COVID-19, 3 cosas quedan más por un mes de las que no nos tenemos que asustar. Dolor de espalda o de pecho, carraspera o blanquecina, malestar como sudoración fría, cefalea leve, como que si fuera a dar gripe, que es intermitente. En algunos cuadros, desde luego la ansiedad o las crisis de ansiedad, ¿verdad, Carla? Que las hemos estado viendo con más fuerza. Una diarrea leve pero persistente y dolores localizados, hormigueos, venas hinchadas que nos hablan a nosotros de la inflamación que se ha producido y que no ha logrado resolverse a totalidad. Y de las secuelas que pueden haber a nivel del sistema circulatorio. Y es por eso importante realizar una evaluación. De hecho, lo ideal sería, claro, si tuviésemos otro sistema de salud, pues usted puede hacerlo y hágalo, ¿verdad? Si usted ya cursó con un COVID-19 positivo, pues en cuanto usted pueda, pues pida su cita con su neumólogo y que le hagan todo el chequeo neumológico. Si usted puede, pues haga su cita con su cardiólogo y que le hagan todo su chequeo cardiológico. Su valoración. Realmente hay que evaluar que no haya quedado ningún daño, que realmente su electro esté al 100%, que no haya ningún problema a nivel de sus válvulas y todo esto. Y yo creo que esto es importante. Darnos estas atenciones en salud es una inversión. Es importante mencionar, y esto está en el cuadro de abajo de la gráfica, que los pacientes de postneumonía de COVID-19 tendrán cansancio fácil, dificultad para respirar, especialmente cuando tengan actividad física, ¿verdad? Y aquí Este es un síntoma que no sí se queda. exigirse más, Así es. ¿verdad? Entonces, si yo, claro, si yo antes me hacía la San Silvestre de ida y vuelta y no sentía nada, pero ahora resulta que camino de aquí 2 cuadras y estoy sacando la lengua, pues tengo que seguir caminando 2 cuadras y lo voy a hacer lento. Claro, voy a ir incrementando mi ejercicio poco a poco, de acuerdo a mi cuerpo y mi capacidad individual me vaya dando. Y voy a hacer una consulta médica para saber, pues, si esto forma parte de estos síntomas de convaleciente y que pronto va a pasar, o si estoy experimentando estos síntomas porque he quedado con algún daño. Perdonen ustedes si me ven distraído porque cabal un paciente post-COVID me está escribiendo que tiene una crisis de ansiedad, entonces le estoy guiando por este camino. Es importante para nosotros el poder tener esta herramienta. Y la idea es esa, ¿no? Perdonen ustedes si me distraigo un poquito, pero son casos que nosotros tenemos que ver y que hay que resolver. El paciente no puede esperar porque el malestar es grande. Y el miedo es mucho peor. Y el miedo es un mal consejero. Es que, y aquí hay un punto importantísimo. Cuando nosotros vamos a trabajar y vemos que la ansiedad íntimamente vinculada al miedo, y el miedo como un factor que limita la respiración. Vea usted qué interesante. O sea, el miedo es una limitante, pero ¿qué es lo primero que limita nuestra capacidad respiratoria? Entonces, el trabajar con la ansiedad es vital para que mi sistema pueda funcionar, para que mi respiración se pueda dar en los niveles normales o relativamente normales para ser un paciente post-COVID. Esta gráfica la usamos la semana pasada y realmente es bien ilustrativa de las respuestas que tenemos a nivel de nuestro sistema nervioso. Nuestra respuesta defensiva libera neurotransmisores sobre la izquierda que son muy interesantes y nuestra respuesta en huida libera otro tipo de neurotransmisores. Entonces hay que decir de que este sistema se encarga de regular la condición de todos nuestros órganos en el cuerpo y que lo que tenemos que hacer es aprender a dominar este entorno emocional porque si no, esto nos va a terminar quebrando en nuestro sistema nervioso autónomo, ¿verdad?
hay unas veces que no es tan fácil porque no es así como que yo le diga contrólate y ya se controló, o manéjate y ya se manejó, no. Entonces hay que entender que muchísimas veces, yo diría que un 75% de las oportunidades hay necesidad de buscar ayuda, ¿verdad? Y esta ayuda puede ser desde un psicoterapeuta hasta productos hechos a través de la naturaleza como los florales de Bach, que nos permiten modificar todas nuestras emociones y la forma como las manejamos sin crear la farmacodependencia de los psicotrópicos. Acá veíamos la semana pasada, por ejemplo, una tabla de los síntomas del estrés en niños y en adultos. Entonces son síntomas que vale la pena tener. Si usted quiere revisar y quiere tomarle un pantallazo a esto, ideal. Y la solución, desde luego, el abordaje homeopático, el entrar con fitomedicina, el hacer identificación de conflictos o dónde es que se encuentra la fuente que está detonando y el trabajar terapia con miedos. Eso es importante. En el caso de niños y en el caso de adultos, terapia neural, que nosotros ya la estamos haciendo en clínica y que tiene una respuesta muy importante a nivel de la simpaticotonía. 95% de los pacientes, si no es por enfermedad o por condiciones de COVID, por ansiedad, está pasando por simpaticotonía. Entonces, el poner este medicamento lo que hace es ayudarnos a que la resolución del conflicto se invierta. Esta es la evolución de la enfermedad. Después de PROCA, nosotros tenemos esto, ¿verdad? Una fase totalmente diferente en el comportamiento del cuerpo del paciente. Voy a regresar a la gráfica, a las gráficas que tenía y ahí vamos a hablar de este tema. Regresamos entonces a la presentación para ir avanzando un poquitín más rápido. Vemos el cuadro de evolución de los pacientes respiratorios y entendemos de que la inflamación no solamente se presenta a nivel pulmonar, sino que se presenta a nivel de todos los sistemas del cuerpo. Acá vemos nosotros que, desde luego, el mecanismo es celular a nivel de la tormenta de citoquinas tan mencionada, pero que la gente no entiende que es una citoquina y todos los factores proinflamatorios. Y desde luego la evolución al sistema circulatorio, sistema renal, sistema hepático, y que va a hacer de que el cuadro se vaya agravando, siempre regresando al eje, que en este caso es el sistema respiratorio. Es el que va a tener mayor cantidad de daño y el que si no sabemos asimilarlo se va a quedar más afectado después. El plan de choque, pues es importante. Tenemos que decir de que hay un plan de desescalada, que es en el que nosotros deberíamos de estar, pero que no se ve todavía, donde hay flexibilización, hay teleasistencia, hay incorporación de profesionales, hay planes de contingencia de retorno que acá no se respetan, desgraciadamente. Acá nosotros nos brincamos todo este plan de desescalada y entramos en esto, en nuevos retos y paradigmas. Y la intención es de que usted se mantenga ilustrado, que tenga la mayor cantidad de información para evitar ser parte de estas curvas que ustedes están viendo acá. La primera ola, la mortalidad e inmortalidad inmediatas por COVID. La segunda, pacientes que no fueron urgentes y que fueron demorados por restricción de recursos a nivel hospitalario. La primera oleada de recuperación post-COVID, que si no se cuida de la manera adecuada puede tener una recaída y van a tener agravaciones. La tercera oleada, que son los pacientes que se olvidaron de las enfermedades crónicas y que van a empezar a agravar en este momento. Entonces vale la pena prestarles atención. Y desde luego la cuarta ola, que es la que esperamos para los siguientes meses, años, que es el síndrome de estrés postraumático, la enfermedad mental, la crisis económica y las desigualdades de salud, ¿verdad? Los diferentes grupos, las asociaciones, sobre todo de homeópatas, hemos estado más que comunicados en este último periodo de tiempo. Y platicábamos en los últimos días que estamos muy, pero muy preocupados de ver cómo realmente COVID-19 va a pasar en el nombre de Dios. Es más, ha pasado para muchas personas, para muchas familias. Sin embargo, las enfermedades que están quedando a nivel de la psique de la población enferma o no enferma por COVID son impresionantes, ¿verdad? La cantidad de pacientes con ansiedad, con problemas de insomnio, con problemas de pesadillas, con una serie de afectaciones. O con el bendito flato de que van a regresar al hospital o a un tratamiento más severo. Entonces, con la cantidad de afectaciones que pueden haber a nivel de la psique es impresionante. Por eso es importantísimo que si yo estoy percibiendo cambios en mí, en mi forma de ver, de experimentar, de percibir la vida, pues claro, consulte, me ponga al habla con alguien. Puede ser que únicamente hablándolo, pues esto se pueda trabajar, pero si no, pues hay que buscar algún tipo de floral, algún tipo de recurso natural que nos ayude a salir de esto. Aquí me está llamando.
Hay otro tema interesante relacionado con esto y es el miedo, ¿verdad, Carla? Yo me recuerdo haber visto ya más de algún paciente, uno en específico, que es el que recuerdo más, que llegó a la clínica y era asmático y le digo, ¿qué spray estás usando? Y entonces cuando estaba dentro de la clínica me dijo, ¿y mi spray? ¿Qué lo hice? Lo perdí, lo perdí. Y en el momentito empezó con el ataque de asma, solamente con estar lejos del medicamento. Tenemos que decirle que el miedo se convierte en un detonante muy alto para todos estos síntomas. El patojo casi se nos ahoga ahí adentro, solo por la ansiedad de no tener el spray cerca. Para abordar los síntomas post-COVID, hacer una lista del abordaje individual de los problemas, cómo se presentan, una buena valoración de esos síntomas, ¿verdad, Carla? Y los horarios de agravación y mejoría, así como el aparecimiento de síntomas inusuales o extraños, que son los que nos marcan a nosotros la evolución del medicamento homeopático. De las opciones homeopáticas podemos hablar de que hay pacientes que dicen, tengo síntomas, pero pasarán, o tengo síntomas, pero me espero más. No creo que haya medicina que pueda curar estos síntomas, el tratarme todo me saldrá muy caro, o mejor no tomo nada y ya mejoraré. El peor es este paciente, ¿verdad? El de no tomo nada y ya mejoraré, porque ese paciente ya va a terminar agravándose en la mayoría de casos. Para nosotros es muy importante el trabajar con el genio epidémico, el hacer una buena observación homeopática del caso, Carla. Importantísimo, por eso es de que no es lo mismo el tratarse con un homeópata que el tratar con la medicina convencional, ¿verdad? Porque para nosotros esa particularidad, esas individualidades que tienen cada uno de ustedes como pacientes se hacen vitales y son las que van a marcar el camino del tratamiento, el camino del medicamento que debemos de utilizar. Cuando nosotros encontramos ese genio epidémico, esa esencia, pues podríamos decir que ya tenemos un 75% del trabajo ganado. Muy bien. Algunos elementos importantes, fósforos, por ejemplo, hay que decirle que es un medicamento para inflamación aguda de laringe y faringe, para enrojecimiento de afonía, para neumopatías virales, para sangrado de nariz y tos seca. Es un medicamento que se comporta muy, muy bien en este tipo de enfermedad. En el área física, y si vamos al área mental, en ansiedad, y es una maravilla, en miedo es una maravilla. Aquellas personas que solo ven que ya empieza a oscurecer y entonces ya les empiezan todos los malestares, o que nunca han podido dormir con la luz apagada, tienen que poner el foquito auxiliar o dejan la lámpara o abierta la ventana para que entre la luz de la calle o de la luna o de lo que sea. Pues claro, fósforos puede ser un medicamento ideal, puede ser, no lo estoy asegurando. Vamos con lobelia inflata, ¿verdad? Que es una hierba que se utiliza para tratar el asma, las alergias, la tosferina, la congestión y la bronquitis. En el pasado también fue útil para la retirada de tabaco, o sea, para quitar la adicción como un remedio herbal para poder dejar el hábito de fumar. Lobelia es un remedio interesante en homeopatía y nosotros lo estamos incluyendo dentro de los tratamientos. Y hay algunos otros que podemos incluir, Carla, pero hoy vale la pena hablar de Homeocur, que es la tercera generación de medicamentos post-COVID que nosotros tenemos en clínica. En Homeocur nosotros vemos tres elementos importantes, Cámpora, Arsenicum y Antimonium tartaricum. Los tres elementos importantes a nivel de inflamaciones de vías respiratorias superiores. Homeocur es un medicamento que se ha utilizado o que se ha diseñado en base de estudios realizados en España y en India. Es una fórmula diseñada para abarcar los síntomas nerviosos, los síntomas respiratorios, los síntomas inflamatorios y para activar la regeneración funcional del cuerpo. La dosis debe de ser 20 gotas 6 veces al día en microdosis y hay una presentación en solución salina para el consumo vía oral o vía inhalada, ¿verdad? Efectivamente, aquí es bien importante porque cuando hablamos de los componentes, de algunos de los componentes que tiene Homeocur, en la siguiente, perdón, debes de correrte 3, cuando hablamos de Antimonium tartaricum, es un medicamento pues, que nos va a ayudar en muchos casos con la fibrosis pulmonar o a evitar el que esta fibrosis se desarrolle. Muy bien, vamos ahora a las conclusiones. Fortalecer el sistema inmunológico es el mejor camino para no enfermar. Si tiene síntomas después del contagio, es abordar su caso para fortalecer su sistema inmunológico. Hay una buena cantidad de productos que ya los mencionabas tú, pero el mensaje más importante para esta noche yo creo que es este, y es de que el conocimiento es poder. Cuanto más sepas, mejores decisiones se podrán tomar y esto servirá para toda la vida. De un lado vemos el nombre agua a 9 kilómetros y del otro la fórmula del agua, que si la hubiera aprendido este cristiano no se echa los 9 kilómetros arrastrado, sino que los 50 metros. Entonces muchas veces nos falta el conocimiento adecuado o pensamos de que... o nos da pena. Nos da pena preguntar o pensamos que ya es tarde para aprender.
Y aprovecho en este momento de verdad para felicitar a todas las personas que están acá y que han estado a lo largo de cada viernes, porque esto nos marca ese interés por seguir aprendiendo. Todos los días es un buen día para aprender, y por mucha sabiduría que tengamos, por mucho conocimiento que tengamos, todos los días se aprende algo nuevo, ¿verdad? Puede ser que mucho de lo que nosotros hablábamos aquí hoy usted lo supiera, pero es bueno refrescarlo, es bueno saberlo, y pues claro, de eso se trata. Hay un punto importante, la fitoterapia. En vías respiratorias, y tenemos que hablar de este tema porque es importante decir de que la gente piensa que no hay ciencia en esto, pero he de decirles de que nosotros ya estudiamos muchas de las condiciones que tenemos que ver para poder atacar a los virus y lograr la inhibición. Acá nosotros vemos, por ejemplo, plantas que tienen inhibición de virus, plantas que tienen inhibición de la replicación viral, plantas que inhiben la reactivación después de una latencia de enfermedad, plantas que sirven para las alteraciones del metabolismo de los nucleótidos virales, o sea, para que la replicación se acorte, plantas que pueden activar las células killer y los macrófagos a nivel celular, que nos ayuden a interferir la desenvoltura de los virus, que tengan una interferencia con la liberación viral, que tengan inhibición de la capa de posabsorción, este es en el caso de todos los mensajeros de angiotensina, que cambien la expresión de los genes virales. Todo esto se hace ya por medio de la ciencia con las plantas medicinales, y hoy traemos información que es bastante interesante. Vamos a hablar de algunas plantas que, si usted tiene la intención, puede pantallar. Quina, tres puntas, orégano y salvia. Hay que decir de que todas ellas tienen una actividad antiviral. Vemos en el caso de la quina el dengue, la influenza, herpes virus tipo 1, reduce los vibriones, o sea, los pelitos con los que se adhieren los virus, y reduce la síntesis de ARN, de proteínas y de oxitosis. Aquí está el estudio. En tres puntas, útil para VIH y para virus de papiloma humano, inhibe la replicación viral y la propagación de células a nivel de los linfocitos. El orégano, que es una planta importante, el té de orégano se puede utilizar muy bien. Plantas que van a funcionar para los elementos que son aciclovir resistentes. Virus de herpes virus 1, herpes virus 2, hay inhibición de recapturación y reducción de placas de transmisión viral, y la salvia sija, que se puede utilizar en polio, es para aciclovir resistente, se usa en dengue. Estos podrían ser algunos de los elementos que usted puede incorporar a su día a día. ¿Sí? En la siguiente gráfica vamos elevando la categoría de estos elementos, y vamos a ver cómo, por ejemplo, algunas otras plantas como la albahaca, la hiedra, la rosa de Jamaica, el té de limón nos pueden ayudar a estar muy bien. La albahaca inhibiendo algunos tipos de virus. Vemos de que hay inhibición de la infección y de la replicación viral, que es un elemento importante. La hiedra o Eleda helix, que está incluida en muchos jarabes últimamente. Sobre todo los antitusivos. Estimulación de células CD3 y de CD4. Hay que decir de que va a trabajar como inhibidores de las neurosaminasas, que son fijadores que nosotros tenemos en el caso de las replicaciones virales. La jamaica, que va a servir para herpes virus, para VIH, para sarampión, para norovirus, que va a reducir la carga viral. Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, muchos síntomas de COVID, empezar a tomar rosa de Jamaica todos los días va a reducir la carga viral. Y esto es importante para nosotros porque son elementos que todos tenemos en casa. Y aquí hay un punto importante. Cuando vamos a utilizar la rosa de Jamaica o hibiscus, no lo vamos a utilizar en una cocción, ¿verdad? Lo vamos a utilizar únicamente en el remojo de la flor. Vamos a poner a remojar la flor durante toda la noche en agua purificada, y vamos a dejar que pueda sacar todos esos principios activos que tiene. Luego extraemos el bagazo y pues ya podemos hacer uso de esa agua como agua de diario al día siguiente. Ahora miren, mis amigos, quiero hacer una anotación interesante. Aquí donde vemos referencias son las referencias de las revistas y de las publicaciones. El médico que les diga que no hay referencias en medicina natural es porque no es científico, es porque no lee. Porque no lee. Aquí están las referencias y son referencias claras que ustedes pueden investigar. ¿Sí? Voy a seguir para avanzar un poquitillo más. Otras plantas de actividad viral, aquí hablamos de las de 2 estrellas, o sea, son más potentes. La melisa, el granado, el jengibre y la moringa. Inhibe la replicación de VIH, disminuye la fijación de anticuerpos, astringente bucal y respiratorio, limita la agregación, la internalización y la formación de placa, es un antiinflamatorio. El jengibre, el té de jengibre en este momento es una herramienta muy importante, ¿verdad, Carla?
al igual que el granado y la melisa que se consiguen muy fácil, que van a reducir la fijación, la replicación y que va a tener una actitud o una acción similar al oseltamivir. Entonces ya ven ustedes aquí algunas referencias importantes. Vamos ahora con una de las estrellas grandes y por eso hablaba yo de cúrcuma. Hay que decirle que cúrcuma tiene una actividad viral importante. El mecanismo es inhibición de neuroamidasas, de proteasas, trabaja a nivel de la envoltura, de la invasión, de la agregación, de la transcripción, de la replicación, de la diseminación y reduce la carga viral. Por eso es tan importante la cúrcuma en este momento. Va a trabajar a todos los niveles de replicación del virus. ¿Cómo lo usamos? Cápsulas. Una cápsula 2 o 3 veces al día. Para que usted tenga la medida exacta, porque cuando usted compra el polvo es muy difícil que usted pueda cuantificar cuánto de ese polvo va a utilizar. Doctores, tengo dos preguntas. Una, ¿para qué se usa el miltomate en la garganta? Es un antibiótico para gram positivos y gram negativos. Y si es cierto que el propóleo es bueno para la gastritis. Si es causada por el Helicobacter pylori, sí, porque va a actuar como un antibiótico. A decir usted si cómo se la sabe todas. Pues ya son muchos años de estar haciendo todo esto. Plantas con actividad contra COVID-19 en 3. O sea, importante. Equinacia. Ya sabemos que inhibe la replicación viral, que es un inmunomodulador que reduce la posibilidad de una infección a largo plazo. Hay que tener cuidado con el uso de la equinacia, no todas las personas la deberían de usar. Luego el eucalipto, que ya sabemos de que inhibe la replicación y las transcriptasas, es un virucida por acción al entrar a la célula, descongestiona la vía respiratoria. Hay algunas moléculas activas como el 1,8-cineol y la gensenona, que van a actuar a nivel del eucalipto. Y tenemos que decirle que la guayaba, el uso de hojas de guayaba en este momento resulta siendo una buena planta, una buena referencia. Inhibe integrinas, neuroamidasas y proteasas, previene la fusión viral y la inhibición por receptores de angiotensina 2, antibacteriano, antiinflamatorio e inmunomodulador. Algunas de las referencias importantes. Y hablemos de alimentos ahora para terminar esta noche. La quercetina, incluida en la alcaparra, la cebolla, la uva, las nueces, que es un importante, ¿verdad, Carla? Para SARS-CoV-2 está comprobado el uso de la quercetina porque inhibe la entrada inicial H5N1, que es otro tipo de virus, por la vía de la fijación de receptores de angiotensina 2. La tequinina, que se ha encontrado en el té verde, que inhibe también la angiotensina 2. Ojo, aquí hay que tener cuidado con el té verde porque hay que siempre poder escalfar el té, ¿verdad? Eso es importantísimo. O sea, la primera agua hay que sacarla y la segunda agua es la que ya se puede usar. En pacientes con problema hepático severo es recomendable no utilizar. Manzana, pera, fresas, durazno con floretina, que lo que va a hacer es privar a los virus de nutrientes. Los sulforanos, como el brócoli, la coliflor, el calé, el repollo y las bruselas, que van a inactivar el ADN y la replicación viral. Y desde luego los flavonoides, que ya está comprobado que tienen actividad anti-SARS-CoV-2. Estos se encuentran en frutos cítricos, especialmente en el epicarpio, en el interior de la fruta. La guayaba, hay un docking molecular bastante importante y restringe las superreacciones inmunes en COVID-19. La berberina, que está presente en la cúrcuma, que se usa vía H1N1, o chikungunya, que son virus que ceden con la cúrcuma muy fácil porque disminuyen la carga viral. Aquí algunos elementos que ustedes podrán ver y que desgraciadamente no se van a entender tan fácil como ustedes los están viendo el día de hoy en el programa de mañana. Muy bien. Por eso es la gran ventaja de que sea audiovisual. El miedo, desde luego, nos hace más conformistas, menos receptivos, hace de que nos convirtamos en más conservadores, entonces hay que tener cuidado con el miedo, no hay que dejar que nos venzan estos días, ¿verdad, Carla? Yo creo que lo que tenemos que tener es mucha conciencia y precaución, ¿verdad? Que de hecho nada tiene que ver con el miedo. No sé, esperamos preguntas de parte de ustedes. ¿Por qué no todas las personas pueden tomar o usar equinacia? Porque algunas de las moléculas suelen producir reacciones, doña Verónica. Entonces, algunos pacientes suelen presentar un poco de eritema, de alergia en la piel. Pero realmente es muy baja la cantidad de personas que tienen algún efecto sí, ante la equinacia. Yo me atrevería a decir que posiblemente un 5%. Es un medicamento, es un producto natural muy, pero muy efectivo. Y la fórmula, como nosotros la presentamos, pues hay cápsulas combinadas con propóleo
Y tenemos las gotas homeopáticas de equinacia, pues que es una maravilla porque no tienen sabor, no tienen color. Usted las puede colocar en su pachón de gotitas del día y llevar ahí su litro de agua preparado con equinacia y tomarlo a lo largo de todo el día. Facilísimo. ¿Cuál es el que deben de evitar los pacientes con complicaciones hepáticas? El té verde. El té verde. Sí, no es la quercetina, sino que es el té verde. ¿Cómo poder superar el cansancio y la taquicardia post-COVID? Pues necesitamos tener una cita con usted, ver cuáles son los síntomas, en qué momentos agrava el cansancio, en qué momentos está la sensación de fatiga. Y claro, de acuerdo a esos horarios o a esas agravaciones y mejorías, pues ya vamos a buscar cuál es el remedio ideal, ¿verdad? Podría ser fósforos, podría ser brionia, podría ser arsénico album, en fin, hay una gama de medicamentos. Y también utilizando el medicamento que presentaba el día de hoy Francisco, Homeocur, ¿verdad? Puede usted experimentar cuántos beneficios puede obtener a través de eso. Incluso tenemos pacientes post-COVID que siguen utilizando Inmunoplus con muy buenos resultados, excelentes resultados. Y me parece que este paciente tiene un Inmunoplus en casa todavía. Me da la impresión. Ya sé quién es. Ok. ¿Alguna pregunta más, mis queridos amigos? Ya están abiertos los micrófonos si alguien quiere hablar. Bueno, sí tiene Inmunoplus en casa. Bueno, ya sabemos, entonces 20 gotas 3 veces al día, amigo, por favor. No habiendo más preguntas, entonces les queremos dar gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Me preguntaba un amigo, ¿y qué hacer para conseguir las charlas anteriores? El tema de hoy estuvo muy bueno. Con mucho gusto, podemos compartirlo. El Prevengovir, ¿por cuánto tiempo se puede usar por corrido? Bueno, de hecho, la experiencia nos dice que se puede utilizar por periodos prolongados que pueden ir hasta 6, 8 meses. Lo importante ahora es no suspenderlo, porque realmente no tenemos una desescalada real en la curva de contagios por COVID-19. ¿A qué documento se refiere, Mariel? Y no estamos hablando de ningún documento. De las charlas anteriores. Estas son las grabaciones que hacemos los viernes. No sé si se refiere a esto. ¿El Inmunoplus se le puede dar a niños? ¿Sí? Sí. Sí, claro. Se puede dar en niños. Tiene su dosificación para niños. Sí. Medicamento. El medicamento, ¿dónde se puede conseguir el medicamento que están mencionando en estos momentos? El número de la clínica, por si no lo tiene Mariana, es 2212-7717. Se lo voy a poner aquí en la tabla mejor, porque si no, no lo va a grabar. 2212-7717, 2212-7707. Ahí con gusto le dan la información del Inmunoplus, del Homeocur, que es una opción muy importante. O de Prevengovir, si es que usted todavía está en esa fase preventiva. Dice Ana Ivette, como siempre, muy interesante. Gracias, que Dios les cuide mucho. Igual, que los cuide a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Esperamos de que no se vengan a aburrir con nosotros los viernes, sino que sea una charla dinámica. Para el dolor de los dientes, ¿qué recomendamos? Belladona, es un buen remedio. Depende. O sea, depende porque duela. Si el diente está doliendo porque tengo algún problema odontológico propiamente dicho, como una carie, como una exposición de raíz, pues la verdad es que mi consejo es vaya, busque un odontólogo. Si no tiene usted el contacto de un odontólogo seguro, nosotros con mucho gusto tenemos por lo menos 3 que podemos garantizar que están con todas las reglas de higiene y salubridad atendiendo. Si el dolor se manifiesta a nivel de dientes, porque estoy complicada con una neuralgia trigeminal, porque estoy apretando mucho mi mordida en las noches, mi consejo es el siguiente. Existe una fórmula antineurálgica que le puede ayudar, existe belladona como medicamento unicista, y es muy importante el que consiga un guardaoclusal. Antes pues uno los tenía que mandar a hacer y costaba muchísimo dinero, eso es lo ideal, pero como estamos en situación diferente, pues hasta en las redes están ofreciendo guardaoclusal para la boca, se lo pone en la noche para poder dormir, para que la mordida no sea tan apretada como la que está teniendo y eso va a disminuir la molestia. Otra cuestión que le puede ayudar es un manejo quiropráctico. No hay problemas odontológicos, dice. Puede venir esto desde algún problema a nivel de sus cervicales, ¿verdad? Que va a complicar todo lo que son los músculos y las fascias de la cara y claro, se va a desarrollar una neuralgia. La terapia neural, otra excelente opción. Gracias, don Mauro, por estar acá. Muchas gracias por los comentarios. Jorge González, perdón, ahí te mandé un mensaje de más.
El malestar del dolor en el pecho, pero con buena oxigenación es normal. ¿Y cuánto tiempo persiste? Revisamos triglicéridos y colesterol, hagamos una nueva hematología. Pero si es post-COVID puede tardar hasta 45 días. Así es. Mi familiar con síntomas post-COVID, dice, estuvo 3 meses más después de salir de la enfermedad. No sé si sea en todos los casos así. No, hay una variabilidad en cuanto al tiempo. Gracias por compartir conocimientos, dice. Gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias, bendiciones. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir. Esta es su casa y esperamos poderla mantener abierta por muchas semanas más. Seguimos pensando en que el conocimiento es el que nos da poder, así que esperamos que usted se haga poderoso y que esta familia siga creciendo. Cuéntele a más personas de estas charlas, por favor. Es importante para nosotros llegar a más personas. Muchas gracias por información, dice. Bendiciones. Gracias a ustedes. Disculpe, doctor, el homeocuro no me quedó muy claro. ¿Para qué sirve? ¿Qué cosa? El homeocuro. El homeocuro. Ahora le digo. El homeocuro es un medicamento hecho de acuerdo a estudios y a formulaciones españolas que nos va a ayudar en el tratamiento de pacientes post-COVID, ¿verdad? Y nos va a ayudar a trabajar tanto con los síntomas que quedan a nivel del sistema nervioso, del sistema respiratorio, del sistema circulatorio y a nivel de todas las áreas que quedan inflamadas después de haber cursado un COVID-19. Muchísimas gracias, doctora. Para servirle. Muy bien, vamos a ver si tenemos más preguntas. ¿Los videos se pueden volver a ver? No, lastimosamente no los estamos canalizando, porque si no la gente pierde el interés en entrar el viernes en la noche y la idea es compartir con ustedes. Bueno, aparte de esto le voy a comentar que no es egoísmo. No es egoísmo, de verdad no es egoísmo, porque si no, no haríamos este tipo de reuniones. Lo que sucede también es que detectamos tristemente una fuga de todo nuestro material, razón por la cual ahora no damos con mucho tiempo de anticipación los temas, ni siquiera para siguientes programas. Porque claro, así, la competencia. En esta profesión como en todas hay competencia, ¿verdad? Leal y desleal. Qué linda la competencia leal. Es más, tenemos muchos colegas con los que compartimos y nos intercambiamos información. Pero qué triste cuando hay personas que únicamente están viendo qué es lo que usted va a hacer para replicarlo. O, por ejemplo, teníamos programa de sábado y había un X que venía y lo hablaba el miércoles, ¿verdad? O jueves. Entonces resultaba que parecía que los plagiarios de temas éramos nosotros, cuando realmente nosotros tenemos un esquema a través de una calendarización de 8 semanas. Entonces nunca hubiéramos sido nosotros los plagiarios, pero esa es una de las razones por las que este material tristemente no se está compartiendo de esta manera. Muy bien, nos vamos, ¿verdad, Carla? Sí. Buenas no noches. Nos queda nada más que Dios los bendiga. De verdad, despedirnos con un abrazo, de verdad, como quisiéramos poderlo hacer físicamente, pero no es posible. Así es de que queremos agradecerles y seguirles invitando. Nosotros también vamos a seguir estudiando para poder seguir compartiendo. Gusto de verla, doña Nivet, qué gusto verla. Qué bueno tenerla por acá. Dice Luis, doctor, ¿qué puedo hacer además de mis ejercicios respiratorios para incrementar mi saturación de oxígeno, además de tomar clorofila? No quiero desmentirte, pero al día de hoy no sé quién te recomendó la clorofila. La clorofila no es un buen oxigenador y nada tiene que ver con el entorno respiratorio, sino que es un poco más alcalinizante, digestivo. Al sistema digestivo. Existen otros elementos que se pueden incorporar. Quiero tener fe. Y hace que aquí, posiblemente, hoy no me van a dejar entrar a mi casa. Pero realmente quiero tener fe en que la gente que está aquí es gente que profesa nuestra misma filosofía. Creo que aquí, lejos de usar clorofila, yo le daría dióxido de cloro. Usted me va a decir, pero eso mata a la gente. Falso, no mata a nadie. Nosotros seríamos entonces un par de fantasmas que le están hablando, ¿verdad? Tristemente, por las prohibiciones que hay a nivel del Ministerio de Salud, hemos tenido que dejar de hablar de las grandes ventajas que tiene el dióxido de cloro. Con mucha alegría por nuestros hermanos costarricenses, veíamos ayer cómo en Costa Rica se aprobó el uso del dióxido de cloro. Voy a cerrar el micrófono porque esto está prohibido hablar. ¿Verdad? Yo soy revolucionaria, entonces siempre me meto donde no debo, perdón.
pero lo veía con mucha tristeza, porque en un país como el nuestro, donde un producto como este nos podría librar de muchas cosas, se prohíbe. Entonces... se prohíbe y se miente a la gente, porque hay que decirle la verdad. Porque esto es una mentira. Realmente créanme ustedes que si hubieran fallecimientos, no de usted, de que ya estuviera la Interpol detrás de quien promovió en algún momento el uso del producto. Y les puedo decir de que ya tendríamos más de 5 meses de muertos. ¿Sí? Definitivamente. Entonces, que si lo tenemos, no sé, ¿verdad? Pero sí le digo, creo que entre usar clorofila y dióxido de cloro, yo le recomendaría dióxido de cloro. Y si ya está usando el dióxido de cloro, hay un montón de elementos. Yo usaría, por ejemplo, Luis, Traumel en ampollas como nebulización, para nebulizar la vía Si respiratoria. usted quiere saber más de esto, escríbanos por el interno. Perfecto, Luis Pedro. Entonces, sí, yo creo que te caería re bien el utilizar las ampollitas de Traumel, las pones en tu nebulizador. Yo las utilizaría con un cc de solución salina, ¿verdad? Para que fueran viables, y empezaría con utilizar 2 veces al día durante 5 días, luego cambiaría a 1 al día durante 10 días y pues dejaría que esto siga avanzando. Y eso es un producto que se puede usar local, o sea, lo puedes nebulizar con mucha facilidad y va a modular toda la respuesta inflamatoria, para eso es. Y continuamos en la búsqueda de tus medicamentos lisados, ¿verdad? Para que en el nombre de Dios puedas tenerlos. Yo ya tengo gente localizando el proveedor del medicamento. Es una excelente opción el uso de los lisados. Existe para diferentes órganos. Entonces, yo lo oí ayer cuando Francisco platicaba, perdón, ¿verdad? Ya les dije, son revolucionarios y me meto donde no debo. Así es de que ya estamos en la búsqueda por parte de proveedores de tu producto y en cuanto esté, nos comunicamos contigo para que lo puedas empezar a utilizar. Pero es una bendición que estés fuera, teórica y prácticamente fuera de COVID-19. Y en el nombre de Dios, esto que está sucediendo únicamente forma parte de tu proceso de recuperación. Yo creo que todos los medicamentos son buenos, queridos amigos, pero lo más importante es poner nuestra fe y nuestros ojos en Dios Padre. Él es el que realmente nos genera la salud. Él nos genera la abundancia, Él nos genera todo lo que somos y todo lo que podemos tener, ¿verdad? Así es de que si usted se va a tomar un vaso de agua y usted se lo encomienda a Dios Padre, el Creador, tenga usted la certeza que posiblemente no lo va a curar de todo, pero lo va a mejorar, porque Dios es grande. Así es de que la fe es un elemento vital en este proceso. Nos vamos entonces, ahora sí. Buenas noches, que Dios me los bendiga y ya no hay más preguntas, ¿verdad? ¿Ya no? Muy bien, que Dios me los bendiga. Buenas noches, Bendiciones doctores. para Miles de ustedes. bendiciones a sus vidas. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un 10, doctor, un 10. Muchísimas Gracias, doña Irma, muy fina.